Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Aguirre se rebela contra los productores. ¿Es este el valor que merezco? ¿Qué ocurre cuando una de las figuras más admiradas del mundo del entretenimiento decide enfrentarse al sistema que lo ha elevado a la cima? ¿Qué provoca que alguien tan reservado como Engin Aguirre exprese su descontento públicamente? Engin Aguirre, conocido no solo por su talento y carisma, sino también por su profesionalismo y discreción, ha sorprendido recientemente al mundo del espectáculo con una declaración que refleja su inconformidad con ciertas dinámicas de la industria. No soy un actor de guardia. Fueron sus palabras durante una entrevista que, aunque comenzó como una conversación casual sobre sus próximos proyectos, terminó convirtiéndose en una denuncia contundente hacia las presiones que enfrentan los actores en su día a día. El actor, que siempre ha mantenido una relación respetuosa con los medios y su audiencia, no se caracteriza por generar polémicas ni por expresar públicamente sus frustraciones. Sin embargo, esta vez decidió alzar la voz para abordar un tema que considera fundamental: el trato que los productores dan a los artistas, y las expectativas poco realistas que a menudo imponen sobre ellos. Según Engin Aguirre, la presión constante para estar disponible, aceptar proyectos sin considerar sus propias necesidades o deseos, y la falta de tiempo para prepararse adecuadamente son problemas que afectan no solo su carrera, sino también su bienestar personal. Durante la entrevista, Engin Aguirre explicó que la gota que colmó el vaso fue un reciente incidente relacionado con un proyecto que le ofrecieron a última hora. Me llamaron un viernes por la noche para decirme que necesitaban que me presentara en el set el lunes. Ni siquiera había leído el guión completo. ¿Cómo se supone que voy a dar lo mejor de mí en esas condiciones? Amo mi trabajo, pero también necesito tiempo para prepararme, para entender al personaje, para crear algo auténtico. No puedo simplemente aparecer y recitar líneas. Eso no es actuar, eso es improvisar bajo presión. La indignación de Engin Aguirre no solo refleja su compromiso con su arte, sino también su deseo de dignificar la profesión, y establecer límites claros con quienes controlan la industria. Entiendo que esta es una industria exigente, pero eso no significa que debamos sacrificarnos a nosotros mismos en el proceso. Ser actor no significa estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No somos máquinas. Necesitamos tiempo para recargar energías, para vivir, para experimentar cosas que luego podamos llevar a nuestros personajes. La reacción de Engin Aguirre ha generado una ola de apoyo entre sus colegas, muchos de los cuales han compartido experiencias similares. Actores como Tuba Büyüküstün y Van Statutug han utilizado sus plataformas para expresar su solidaridad, señalando que esta es una problemática que afecta a toda la industria. Lo que Engin Aguirre dijo es algo que todos hemos sentido en algún momento, comentó Tuba en una publicación en redes sociales. Es hora de que los productores entiendan que necesitamos espacio para ser creativos, para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Por otro lado, algunos productores han reaccionado de manera defensiva, argumentando que la naturaleza de la industria requiere flexibilidad y disposición por parte de los actores. Estamos trabajando en un entorno altamente competitivo, donde los horarios y las demandas cambian constantemente. No es personal, es simplemente parte del negocio, comentó un reconocido productor que prefirió permanecer en el anonimato. Sin embargo, estas justificaciones no han convencido a quienes consideran que la declaración de Engin Aguirre es un llamado necesario a reevaluar las dinámicas de poder en la industria. Es fácil decir que es parte del negocio cuando no eres tú quien está siendo explotado, comentó un crítico de cine en un artículo de opinión. Los actores como Engin Aguirre no solo son artistas, sino también seres humanos que merecen respeto y consideración. La controversia también ha despertado un debate más amplio entre los fanáticos, quienes han expresado opiniones divididas sobre el tema. Mientras algunos consideran que Engin Aguirre tiene todo el derecho de exigir mejores condiciones laborales, otros creen que su reacción podría interpretarse como una falta de gratitud hacia una industria que le ha dado tanto. Entiendo su punto, pero también creo que debería ser más flexible. Esta es una industria difícil, y a veces tienes que hacer sacrificios, comentó un seguidor en